Entonces seguimos. Lo que decíamos era, bueno, que nos pedía que identifiquemos los distintos, dice, tipos de relaciones formales de autoridad, ¿sí? Identificar, Profe, ¿sí? tengo una consulta. En la clase de Zoom del otro día, el profesor de Bortoli, creo, dijo que caja y cuenta corrientes no había una transgresión a la homogeneidad operativa, porque si se quiere las tareas son homogéneas, o sea, las dos, caja y cuentas corrientes se encargan los dos de administrar fondos. Solo del punto de vista del control interno, digamos, por eso para él la solución estaba mal, digamos, caja y cuenta corriente no sería una transgresión, sino que era falla de control interno únicamente. A ver, falla de control interno seguro es. A ver, aguárdenme un segundito. Espérenme un segundito, que estoy admitiendo el resto. A ver, están viendo, a ver, esperen que estoy compartiendo un segundito. Voy a volver a compartir. A ver. Ustedes están viendo acá, a ver, un segundito, porque tengo tantos archivos abiertos que no estoy sabiendo cuál es el que les tengo que compartir. A ver, acá está. Ahí están viendo el organigrama, ¿sí? ¿Están viendo el organigrama propuesto, sí? Sí, profe. Bien, bueno. Bueno, me decía con respecto a la que no se transgredía el principio de homogeneidad operativa entre caja y cuentas corrientes. ¿Por qué? Porque ambos manejan fondos. Sí, Bueno, se encargan de administrar fondos. Bueno, una cosa es caja, que lo que tiene la función principal de tesorería o de caja, en definitiva, es manejar los recursos, ¿sí? Porque se supone que tesorería maneja todo lo que tenga que ver con el movimiento físico, si se quiere, o de las cuentas corrientes, de las cobranzas, ¿está? Mientras que cuentas corrientes, ¿cuál es en definitiva la función que tiene cuentas corrientes? Porque ustedes me dirán a mí, bueno, cuentas corrientes maneja también el flujo de fondos, pero cuentas corrientes, ¿qué? ¿Qué es una cuenta corriente para ustedes? ¿Y cuál es la función que tiene? Si ustedes tienen, ¿cómo? Otorgamiento de créditos. Por ejemplo, o el otorgamiento de crédito, es decir, si vamos a hacer la suposición que nosotros estamos hablando de una empresa que vende tanto al contado como a crédito, obviamente, ¿sí? Y, por ejemplo, para vender a crédito, nosotros tenemos que hacer todo un análisis, por ejemplo, de la posición crediticia o del límite de crédito que nosotros le podemos otorgar a los clientes, y en base a eso estipulamos límite de crédito y hacemos el análisis o el seguimiento de ese cliente, si se quiere, en cuanto a cómo va evolucionando o no su movimiento financiero para con nosotros. Entonces, muchas veces cuando nosotros veamos ahora el análisis de procedimientos administrativos de ventas a crédito, vamos a ver, por ejemplo, que cuando viene un cliente que va a querer comprar a crédito, lo primero que se hace para saber si se le puede vender es automáticamente entrar al sistema de cuentas corrientes, si se quiere, para ver si ese cliente no excedió el límite de crédito como para poder venderle a crédito, por ejemplo. Entonces, en realidad, algunos pueden decir, como dijo el profesor, que no se transgrede o no es una falla en cuanto a que son funciones, no es una transgresión en principio en cuanto a que son funciones homogéneas, pero realmente no son tan homogéneas. Porque en realidad una se dedica al movimiento netamente financiero y el otro se dedica específicamente al análisis de las cuentas corrientes de los clientes. Y por eso repito, nosotros lo vamos a ver específicamente cuando veamos la parte de procedimientos, en definitiva, donde podamos ver qué es lo que sucede cuando, por ejemplo, un cliente va a querer comprar a la empresa, ¿sí? Y no tiene el límite de crédito, porque antes de venderle, antes de facturarle, automáticamente se consulta, y si no tiene límite de crédito, directamente no se le vende al cliente, y no se le está preguntando a tesorería, no se le está preguntando a caja. No sé si me explico. Pero bueno, como no tenemos una definición
que dice buena registración de ventas a crédito, me está diciendo Patricio. Así que, bueno, podemos estar en disidencia con De Bortoli. Sí, igual, profe, o sea, yo haría caso a lo que dice usted, porque en todo caso usted es la que nos corrige el parcial, digamos. No, pero fuera de eso, hagamos razonamiento, o sea, independientemente de quién corrija, porque acá nadie tiene la verdad absoluta, pero sí me parece importante que nosotros hagamos un análisis. Sí o sí estamos todos de acuerdo en que hay una falla de control interno en que ambas funciones no deben estar juntas justamente por esa falla de control interno, ¿sí? Pero sí nosotros tenemos que pensar que sí, dentro del área de administración, podrían estar las dos funciones, pero no juntas, es decir, podríamos tener caja por un lado y cuentas corrientes por el otro. ¿Está? Pero bueno, es una delgada línea que podemos discutirlo. Bueno, seguimos entonces con respecto a lo que decíamos de las relaciones de autoridad y dependencia, ¿no? Entonces decíamos que identificábamos la autoridad y dependencia funcional en todo el organigrama cuando hablábamos de la relación lineal jerárquico-militar, ¿ven? Que veíamos en toda la estructura orgánica. Y decíamos que la staff la veíamos de esta manera, ¿ven? Cuando teníamos, por ejemplo, un asesor con una línea punteada, donde se grafica siempre, obviamente, el asesor, hago una aclaración, podría, no solamente vamos a tener asesores que están en el nivel o asesorando al nivel superior, podemos también tener otro tipo de asesoría acá, a un nivel más abajo. Entonces puede ser que un gerente de administración necesita algún tipo de asesoría, por ende, esta línea punteada y este asesor va a estar asesorando al lado de esta gerencia departamental. ¿Tá? Eso por una cuestión de que sepan que por ahí puede suceder una situación así. Y bueno, y después, no recuerdo bien a ver cómo está planteado el práctico, y nos dice el práctico, conceptualice, señale y ejemplifique los tipos de autoridad formal presentes en el caso. Bueno, entonces siempre una disyuntiva que se genera cuando hablamos de el otro tipo de autoridad que existe, de relación formal que existe dentro de la organización, que es el funcional, la autoridad funcional. Que bueno, que siempre hacemos la aclaración que ese tipo de relación de autoridad funcional no la solemos ver en el organigrama, es decir, no la podemos visualizar. Si nos piden que nosotros identifiquemos qué tipo de relación de autoridad formal visualizamos en el organigrama, esa nosotros no la visualizamos en la estructura orgánica, pero siempre decimos que la podemos identificar cuando nos vamos específicamente a los manuales de misión y funciones de los cargos, y ahí sí podemos identificar perfectamente qué autoridad funcional tiene qué sector sobre otros sectores o sobre toda la organización, siempre hablando que es en materia de su competencia. Algunos dicen, y creo que así está la solución propuesta también en el aula virtual, que si algunos sugieren o suelen mostrar esta relación funcional con una línea punteada que va entre, esperen que voy a silenciar un poco, de una línea punteada que va, por ejemplo, si decimos que recursos humanos tiene autoridad funcional sobre todas las áreas de la organización, se hace una línea punteada de trazo transversal, ¿sí? Pero generalmente no se les suele pedir que lo grafiquen, porque imagínense la cantidad de líneas cruzadas diagonales que van a existir en un organigrama cuando ustedes tengan que graficarlo. Sí, pero sí, les pueden preguntar y ustedes tienen que dar un concepto de lo que es ese tipo de autoridad o de relación formal de autoridad y dar ejemplos puntuales, eso sí se lo pueden pedir para que ustedes lo escriban, por ejemplo. Bien. Profe, en el caso que nos pidan, o sea, recursos humanos tendría autoridad funcional sobre todas las áreas. Así es. Así es. ¿Sí? Entonces, por eso, justamente, respondiendo a tu pregunta, imagínense si le tuviéramos que pedir a ustedes que grafiquen la relación de autoridad funcional que tiene un recurso humano, y bueno, van a salir líneas diagonales punteadas por todos lados y hacia todos lados. Entonces, por ahí, pues suele suceder que no se les pide que lo grafiquen. Bueno.
Vamos entonces a ver un poquito el ejercicio práctico 5, ¿sí? 5. Fresca, SRL, ¿sí? Ahí me están preguntando algo. ¿Cuál es la diferencia entre departamentalización y descentralización? Dice Paola. Bueno, la estructura orgánica o las organizaciones o este sistema de organización siempre se basa en dos principios, ¿sí? Fuera de los principios organizacionales, ¿sí? Estamos hablando de la departamentalización y la descentralización. Decíamos que la descentralización era ese proceso de delegar autoridad. La descentralización hace el crecimiento vertical de la organización y la departamentalización hace al crecimiento de manera horizontal de la organización. La descentralización es considerado el proceso de delegación de autoridad. Entonces eso hace que los superiores vayan descentralizando, vayan delegando autoridad para la toma de decisiones en los subordinados, en los que están cada vez más abajo, y eso hace justamente ese proceso de la descentralización, hace de que justamente esa autoridad para la toma de decisiones se vaya delegando hacia los puestos más bajos de la organización. Eso no significa, les había dicho en su momento, eso no significa que quien delega autoridad para la toma de decisiones no delegue a su vez la responsabilidad, porque la responsabilidad no se delega. Lo que se delega es la posibilidad o es la autoridad para que el de abajo pueda tomar decisiones con la asignación, consiguiente asignación que tiene que tener de la responsabilidad por lo que tiene que hacer. Pero la responsabilidad última por lo que hizo mi subordinado siempre queda en el de arriba. Ese es el proceso de la descentralización. Y la departamentalización, un poquito les comenté, que es también otro proceso que hace, decíamos, al crecimiento horizontal de la organización, y que es el proceso de agrupar actividades o tareas siempre de naturaleza homogénea bajo algún criterio, dice la definición de homogeneidad o vinculación. Entonces, cuando yo decido crear departamentos, estoy agrupando personas, recursos económicos, tecnológicos, equipamiento y demás, lo estoy agrupando en un departamento, ¿sí? Eso hace que la organización crezca, pero específicamente sobre la base de algún criterio de vinculación. Por eso después vamos a hablar de los distintos criterios que existen de departamentalización. Como les decía inicialmente, tenemos departamentalización funcional, tenemos departamentalización por área geográfica, que la vimos, departamentalización por productos, que la vimos en producción, y después existen otros criterios de departamentalización, ¿sí? Pero en sí, lo que pretende la departamentalización es juntar las actividades, tareas y demás sobre la base de algún criterio, puede ser los que vimos, para crear específicamente esos departamentos. La descentralización es referida, dice Milena, a las decisiones entonces. La descentralización básicamente tiene que ver con ese proceso de delegar autoridad para la toma de decisiones siempre, obviamente, hacia abajo. Yo no voy a delegar hacia arriba, siempre la delegación de autoridad para la toma de decisiones la voy a ir haciendo hacia abajo. Por eso decíamos que eso hace crecer la organización de manera vertical. A ver. Bien. ¿Vamos hasta ahí? ¿Alguna otra pregunta? Seguimos. Práctico 5. A ver. Y bueno, y centralización, me pregunta Milena. Bueno, si la descentralización es ese proceso hacia abajo, la centralización es cuando yo no delego. Por eso la teoría dice que tanto la centralización como la descentralización son tendencias siempre, y que ambas no pueden ser absolutas. Es decir, yo no puedo centralizar la totalidad de la toma de decisiones, porque si yo todo centralizo, si el superior centraliza absolutamente todo, y bueno, no existe organización. Nadie puede tomar decisiones más que él y es imposible. Como tampoco puede existir descentralización total, porque si yo delegara absolutamente toda la autoridad para que los de abajo tomen decisiones y yo no me reservo ningún tipo de toma de decisiones, tampoco podría existir, ¿sí? Porque en definitiva mi puesto, si yo no tengo que tomar decisiones, mi puesto desaparecería. Por eso se dice que siempre son tendencias y que ambas no pueden ser absolutas. Eso es el proceso relativo, exactamente. ¿Estamos? A ver.
Bien. Entonces, si vamos un poquito, tal vez no terminemos de analizar todo, pero si vamos a principios y fallas en el ejercicio práctico 5, también tenemos acá el caso de una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Qué nos pide? Que tenemos un organigrama vigente, que es este, y nos pide que señalemos en el organigrama las transgresiones a los principios, bueno, acá está lo que planteó recién uno de sus compañeros. Si para un mejor orden por parte de ustedes identifican con número las transgresiones a los principios y con letras las fallas, perfecto, no hay ningún problema. Entonces pide que señalen en el organigrama, luego que se describe y comente por qué considera que existen esas transgresiones y esas fallas, indicando para cada uno. Esto es importante, siempre lo que se pide es que cuando identifican las transgresiones, cuando ustedes tienen que redactar la solución, ¿no? O su examen o lo que fuera, o el práctico, siempre ustedes tienen que decir, identifico, esto es importante como sugerencia para el examen, identifico que se transgrede el principio de homogeneidad operativa. Por más de que no se los pida puntualmente, ustedes tienen que decir en qué consiste el principio de homogeneidad operativa. Y si no quieren dar el concepto del principio de homogeneidad operativa, cuando ustedes tengan que decir por qué se transgrede ese principio y dar la solución propuesta, y bueno, en la explicación de por qué se transgrede ese principio va a estar en definitiva metido el concepto de homogeneidad operativa, ¿se entiende? Entonces, no pueden ustedes poner transgresión al principio de homogeneidad operativa e indicar la solución propuesta, porque acá tiene que haber un montón de factores que se tienen que confluir, o que tienen que confluir. Primero, que ustedes sepan identificarlo en el organigrama, es decir, con ese número, con ese número en este caso, que lo puedan identificar en el organigrama. Después, que puedan decir ustedes, en definitiva, cuál es el principio que se transgrede, el de la homogeneidad operativa, que lo indiquen, que digan en qué consiste ese principio de homogeneidad operativa, digan por qué se está transgrediendo ese principio de homogeneidad operativa, ¿sí? En el caso puntual del práctico que están haciendo, y a la vez que den la solución propuesta. Entonces, esto debería ser de tal manera. O sea que son 5 elementos que ustedes tienen que tener en cuenta para cuando tengan que responder. Porque eso se engloba todo en lo que se pide acá. ¿Está? Donde dice que señale, ¿sí? Donde dice que describa, y donde dice que comente la solución propuesta. ¿Está? Son 5 cuestiones que tienen que tener en cuenta. Y bueno, y después, por supuesto, que confeccione el organigrama teniendo en cuenta las propuestas del punto anterior y lo expresado en el último párrafo. Cuando dice acá, y lo expresado en el último párrafo, ¿qué le está diciendo? Primero tengo que ver cuál es la situación actual de la empresa en base a lo que me digan, y a su vez seguramente se tiene, ven, en razón de la necesidad de expandirse y la oportunidad de acceder a una línea de créditos, decide, sumado a la importancia de tener presencia regional en el centro y norte del país, se ha resuelto. Fíjense que el planteo les está mostrando acá la situación actual de esta empresa, la situación actual de la empresa, y a la vez les está diciendo que como consecuencia de tener la oportunidad de acceder a un crédito, deciden hacer esto, que dice acá, ha resuelto crear una sucursal en Resistencia y una sucursal en Córdoba. ¿Ven? Entonces, por eso les dice que tengan en cuenta también lo expresado en el último párrafo, que es la decisión que se toma con respecto a esa ampliación. Y bueno, y esta es el organigrama de la situación actual. Bueno, vamos a ver algunas cuestiones a grosso modo y después la vamos a retomar en la próxima reunión que tengamos. Como primera medida, ustedes tienen una estructura armada. Fíjense, insisto, son distintas formas que ustedes tienen de los prácticos que tienen que ir viendo, porque cualquiera de estas puede ser tomada en el parcial, es decir, que tengan así un organigrama donde ustedes ya lo tienen armado y ustedes tienen que empezar a leer el texto, a identificar transgresión a los principios y fallas, o la otra alternativa es que le den el texto, ustedes tengan que graficar la estructura, vamos a hacer la suposición que esta no estuviera graficada, entonces se puntúa que ustedes grafiquen la estructura de la situación actual, que después identifiquen transgresiones a los principios y fallas, den la solución propuesta y grafiquen la nueva estructura orgánica. ¿Ven? Que ahí ya son 4 cosas que tienen que hacer, a diferencia de esta que tienen que hacer 3. Una de las cuestiones que ustedes pueden ver perfectamente acá es ya de entrada ver que no tienen la figura del gerente general, ¿ven? Socios, y directamente de ahí pasamos a las distintas gerencias departamentales, ¿ven?
Pero yo antes de empezar a ver, hay cosas que les estoy mostrando, como les decía, de manera gruesa, para que ustedes, ni bien ustedes miran algo, se tienen que dar cuenta de eso. Primero, ver ese nivel superior. Si habla de una SRL, saber que tiene que empezar de esta manera. Si es una SA, tiene que empezar con un directorio, ¿sí? Y siempre la figura del gerente general. Es ilógico que nosotros no tengamos en una empresa grande, SRL o sociedad anónima, la figura de un gerente general. ¿Ven? Otra cosa que no está planteada en esta propuesta, a ver, ¿quién me dice qué es lo que no está planteado acá? Que no se ve. Los distintos niveles. Muy bien, Gonzalo, los distintos niveles. Entonces, como primera medida, cuando ustedes tengan una cosa así, van a agarrar una regla y lo primero que van a hacer es tratar, y ahí es donde va la sugerencia, tratar de marcar los distintos niveles jerárquicos. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque sabemos que existe una falla de estructura que está dada por la asignación inadecuada de niveles, por ejemplo, y que necesariamente, si tenemos que analizar eso, bueno, obviamente que tenemos que tratar de hacer demostrar de alguna manera los distintos niveles jerárquicos, ¿sí? Este organigrama, insisto, que lo vamos a terminar de ver en la próxima clase, tiene muchísimas fallas y muchísimas transgresiones a principios, ¿sí? Y sobre todo, cuando veamos qué pasa, por ejemplo, en la solución propuesta que ya la tienen, con respecto al área de producción, acá, ustedes van a ver puntualmente que no puede el área, todo esto es el área de producción, ¿ven? No puede el área de producción tener dos gerencias, si se quiere, o dos personas a cargo, una de fábrica de jugos naturales y otra de fábrica de gaseosa, ambas dependiendo de lo que sería el día de mañana, con la solución propuesta, un gerente general. Sino que dentro de cada área, nosotros necesariamente tenemos que tener un solo gerente al cual tienen que rendir cuentas, porque acá, a las claras, les está mostrando, en realidad, en todas las áreas funcionales, les está mostrando que al no tener la figura del gerente general, bueno, hay una transgresión al principio de unidad de mando, ¿sí? Porque acá están los socios. Pero independientemente de eso, estos dos jefes tienen que ser, por una cuestión de homogeneidad operativa, tienen necesariamente que rendirles cuenta a alguien que tenga que ver funcionalmente con el área de producción. No sé si me explico, porque es la persona que tiene que establecer los lineamientos, las políticas, todo lo que tenga que ver con el área de producción. O sea que acá sabemos que nos está faltando la figura de un gerente de producción, del cual vamos a ver que van a depender en definitiva dos jefaturas. O sea que vamos a tener esta departamentalización, porque es, ya que vimos en un práctico anterior, este criterio de departamentalización, ¿cómo se llama? Este que tiene gaseosas y que tiene jugos. Por producto. Exacto, de departamentalización por producto. Entonces quiere decir que esta empresa lo que hizo fue hacer una departamentalización por productos, ¿sí? Específicamente lo que tenga que ver con jugo, hasta acá, miren, hasta acá, y específicamente lo que tenga que ver con gaseosa, ¿ven? Por eso tenemos un jefe de la fábrica de gaseosas y un jefe de la fábrica específicamente de jugos. Y hago así hasta acá porque ya vemos que esto no tiene nada que ver, esto tendría que o ir a otro nivel o salir de acá, porque sabemos que por el principio de la homogeneidad operativa, compras no puede estar dentro de un área, sino que tiene que estar fuera. Después analizaremos si a nivel de gerencia o a nivel de jefatura. Y también sabemos que planeamiento y control de la producción es un área homogénea a fábrica o a producción, pero en cuanto al nivel jerárquico, si nosotros hacemos una línea punteada, veremos en qué nivel está. Por eso este práctico está tan desprolijo armado, porque se transgreden un montón de principios y de fallas, sobre todo la de los niveles jerárquicos, ¿sí? Bien, fíjense acá, mantenimiento de plantas y equipos. Sabemos que la función de mantenimiento de las plantas y de los equipos está hablando de plantas y equipos productivos o de producción, por lo tanto nos damos cuenta de que esto no puede estar fuera de lo que se refiere al área de producción, ¿ven? Y ni hablar esta cuestión rara que está acá, ¿qué es esto? ¿Qué falla es esta? ¿Cómo se llamaba esto? Era una falla.
¿Se acuerdan? Relación de dependencia confusa. Exacto. Relación de dependencia confusa. Perfecto, relación de dependencia confusa. ¿Por qué decimos relación de dependencia confusa? Y porque no entendemos si acá hay una relación de dependencia jerárquica, por una cuestión de que si no estuviera la línea punteada, podríamos entender que es una dependencia jerárquica, pero al estar una línea punteada, a nosotros automáticamente nos está llevando a la técnica de diagramación de una relación de staff, entonces toda una mezcla de una cosa rara. ¿Tá? Así que perfectamente identificaron esa cuestión. También acá, yo estoy haciendo, repito, a nivel general para que ustedes vean cómo automáticamente cuando miran el organigrama pueden ir detectando un montón de cosas, ¿sí? El tema este de laboratorio. Si nosotros estamos fabricando jugos y gaseosas, está bien que tengamos un laboratorio, pero tenemos que ver que este jefe de laboratorio depende de quién. Depende del gerente o jefe de jugos y a la vez del gerente o jefe de gaseosas. Entonces también estamos viendo una transgresión a un principio seguramente de la unidad de mando. Comercialización, por ejemplo. Si hiciéramos una línea punteada acá, nos daríamos cuenta que nosotros no podemos tener un gerente de comercialización porque esta empresa se dedica a fabricar y a vender. Entonces, si esa es la función principal de esta empresa, jamás podríamos tener un responsable de comercialización a un nivel de jefatura de división, por ejemplo. Siempre tendría que ir a un nivel de gerencia departamental. Hay algunos profesores que hablan de la gerencia, no le dan el nombre de gerencia departamental, sino el nivel de gerencia funcional, pero en definitiva es lo mismo. Entonces este necesariamente tiene un nivel que es inadecuado en cuanto al cargo que ocupa. Entonces se tendría que ir acá arriba, ¿sí? Y obviamente que siempre tenemos que ver dentro de comercialización si las funciones son homogéneas. Sabemos que cobranzas no es una función homogénea comercialización, si lo es publicidad y promoción, si lo es depósito y expedición. Entonces sabemos que cobranzas ya automáticamente no tiene que estar dentro de comercialización, sino en el área más afín, directamente administración. ¿Sí? Y fíjense que si nos vamos a administración, acá ya esto es, acá a las claras se ve que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 departamentos que controlar, ¿sí? Que es excesivo si se quiere, ¿sí? Y a la vez vemos que el nombre del puesto, administración y ventas, en definitiva nos está mostrando, vuelvo acá, administración y ventas nos está mostrando de que nosotros tenemos que tener a este nivel una gerencia departamental con el nombre o gerencia de administración o gerencia de finanzas y control, y en la persona que esté a cargo de este puesto no puede realizar estas dos funciones porque no son homogéneas, sino que ventas debería irse. ¿Me están escuchando? Pues estoy con conexión inestable. Sí, profe, se escucha. Bien, entonces ventas se debería ir a el área de comercialización. Debería estar, es algo que debe estar, es homogéneo al área de comercialización, ¿sí? Y dentro de administración tenemos que ver que tenemos contabilidad general, tenemos contabilidad de costo, tenemos impuestos, caja y cuentas corrientes, volvemos a lo mismo que habíamos hablado en el ejercicio práctico anterior, seguros, tenemos compras, fíjense, miren, tenemos compras acá, dependiendo de administración, y tenemos compras acá, dependiendo de fábrica, ¿sí? De fábrica de jugos naturales. Acá también tenemos una falla de estructura, ¿sí? Y también tenemos el área de tesorería, y que esta es homogénea, administración, estudio de mercado no es homogénea a administración, sino que es homogénea a comercialización, es una subfunción dentro del área de comercialización. Compras, sabemos que siempre compras tiene que ir afuera, nunca puede estar bajo la dependencia de ninguno de estos, por eso esta la tenemos que sacar, ¿sí? Y no podemos sacar y poner un gerente, un jefe de compra acá y otro acá, es uno solo. Seguros es homogénea, específicamente a administración. Acá, caja y cuentas corrientes, sabemos que tenemos que separarlas. Impuestos es competente, es homogénea a administración, y las dos contabilidades también a administración. Y si nos vamos a personal o a recursos humanos, es lo mismo, tener un gerente que se llame gerente de recursos humanos o que se llame gerente de personal, está bien, el nombre es indistinto.
Y acá obviamente estamos viendo, bueno, también esto es una falla que ya perfectamente la podemos identificar cuando miramos el organigrama de una subordinación unitaria, 1 sobre 1. Entonces sabemos, y acá sí tenemos que hacer la distinción entre administración de personal, que es una función principal, al área de personal, que hace el objetivo específicamente del área de personal, y servicios médicos, que podríamos considerarla como un departamento, un área auxiliar. Por lo tanto, cuando grafiquemos la nueva estructura orgánica, servicio médico va a tener que estar a un nivel más abajo, ¿está? O sea, un nivel de, seguramente, jefatura de sección. ¿Ven? Entonces, bueno, no tenemos nada más ahí. Entonces, como primera medida, y ya nos están quedando pocos minutos para terminar esta sesión, que la vamos a, repito, a continuar la próxima vez que nos reunamos, hay cuestiones que ustedes pueden identificarlas solamente con la visualización del organigrama. Repito el consejo: iniciar analizando el tipo de organización, ¿sí? El tipo de organización, para saber cómo es el nivel superior, si arranca con socios o con un directorio, saber que siempre este tipo de organizaciones tiene que tener la figura del gerente general, y ahí un poco me atrevo a responderle lo que me preguntaron en una de las primeras clases que tuvimos, el tema de cuándo se transgredían los 4 principios. Puede ser que me hayan preguntado ustedes o me preguntaron por otro lado, pero ¿cuándo se transgredían los 4 principios organizacionales? Bueno, cuando, por ejemplo, no tenemos la figura del gerente general. Y eso lo vamos a conversar, porque tiene sus detractores con respecto a eso, pero lo vamos a conversar y analizar uno por uno en la próxima sesión, por qué la inexistencia del gerente general acarrea la transgresión a los 4 principios. Dice, profe, y en el caso de la inexistencia de socios, ¿se transgrediría los 4 principios o no? Perdón, ¿cuándo? Repetime. En el caso de que tengamos gerente general y no existan socios o directorio, por ejemplo, ¿se transgreden los 4 principios o no? No. Muchas veces ustedes van a ver organigramas donde arrancan por la figura del gerente general. Vamos a hacer la suposición, un ejercicio que les planteemos, ¿sí? Un práctico, un parcial, donde les dicen el tipo societario y arranca con el gerente general la estructura orgánica. Y en realidad ustedes tienen que saber, cuando avancen un poco más en las distintas unidades, hay una unidad específicamente, una organización que habla de los distintos órganos que existen en las organizaciones, los distintos tipos de organizaciones. Y allí les explican, por ejemplo, cuáles son los órganos que toman determinadas decisiones, por ejemplo, tanto en una sociedad anónima o sociedad por acciones, como en otros tipos de sociedades. La SRL, por ejemplo, una intermedia o una empresa unipersonal. Entonces, en ese sentido, es importante que ustedes, siempre que vayan a armar una estructura orgánica, contemplen cuál es el órgano que toma determinadas decisiones dependiendo del tipo societario al que se refiera. Entonces, siempre tengan en cuenta eso, que una SRL va a tener que mostrar como nivel superior la figura de los socios, sean 2 o más, y el directorio en el caso de las sociedades anónimas. Pero en ese sentido no significa que se transgreda algún principio, ni mucho menos, simplemente si se lo plantean de esa manera, es para que ustedes sepan identificar eso, que en un organigrama nosotros tenemos que plantear siempre el nivel superior. Recién me preguntaron en el chat, profe, indefinición de niveles no lo vimos en ningún organigrama todavía, la indefinición de niveles. Nosotros vimos asignación inadecuada de niveles, y que me habían dicho que era relación de dependencia confusa, ¿sí? O sea, dice, cuando están indefinidos los niveles, todavía, por lo menos hasta ahora, no lo vimos, ¿sí? De los prácticos anteriores no lo vimos, ¿sí? Ojo, cuando ustedes vayan a rendir, no necesariamente se van a transgredir todos los principios y no necesariamente van a tener que identificar todas las fallas, ¿sí? Es importante que ustedes sepan identificarlas en el práctico que se les vaya a plantear, ¿está? Bueno, siguiendo con esto, vamos a discutir la clase que viene ese tema, ¿no? De la falta de la figura del gerente general acá. La otra recomendación es siempre tratar de mostrar los distintos niveles jerárquicos. En este caso puntual de este práctico resulta bastante complicado, sobre todo por el hecho de que si yo hago una línea acá,
¿dónde hago la siguiente? Como para saber cuál es el nivel de división y cuál es el nivel de sección. Podría correr el riesgo de hacerlo acá, como podría correr el riesgo de hacerlo acá, como podría correr el riesgo de hacerlo acá, ¿sí? Entonces, como no hay un criterio, nos vamos a dar cuenta que esa falla de estructuración va a estar, sí o sí. Entonces, eso se va a salvar en el momento en el que ustedes hagan la propuesta del organigrama nuevo, donde ahí sí ustedes identifiquen perfectamente los distintos niveles, ¿está? Pero lo tienen que plantear como una falla de estructura. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya que nos quedan 2 minutos y medio. Profe, ¿Sí? entonces en la gerencia, administración y ventas, ahí transgredía el principio de homogeneidad, ¿no es cierto? Así es, así es. Entonces, vamos a ver, la verdad que todavía no vi la solución propuesta, pero puede ser que dentro de comercialización directamente solamente esté publicidad y promoción y depósito de expedición, o que pongan un departamento de ventas dependiendo directamente de comercialización, porque eso ya depende de la decisión que toma la empresa, es decir, de tener un jefe de ventas, porque bueno, porque creo que esta era la que tomaba la decisión de expandirse, de crear distintas sucursales. Entonces, bueno, si en Casa Central realmente venden al público, o realizan procedimientos de venta, y bueno, sería lógico que tengan un responsable de ventas, ¿sí? Pero bueno, eso también es discutido, algunos ponen el departamento de ventas, otros no. Yo siempre voy a la solución propuesta a tratar de poner un responsable de ventas, porque si vos tenés ventas dentro de tu sede central, y lo lógico es que tengas un encargado de ventas. ¿Ya está? Gracias, profe. Bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? Si no, terminamos la sesión de hoy. Nos queda 1 minuto. A ver, ahí hay una consulta. ¿El laboratorio a cargo de quién quedaría? Bueno, ahí me preguntan si la próxima sesión va a ser martes. Sí, vamos a tratar de mantener esta hora para evitar cualquier tipo de conflicto de horario. 16:30, que es el horario en el que tendríamos clases normalmente. Bueno, ustedes fíjense que en la solución propuesta, el sector del laboratorio en definitiva tiene que existir. Es decir, no puede dejar de existir laboratorio porque está. Eso es una de las pautas también, bueno, que la vamos a ver más adelante, con respecto a qué pasa con los cargos que ya están ante la decisión de una empresa de crear otros cargos, otros puestos, ¿verdad? Pero vamos a tener que ver que en la solución propuesta, que ya la vamos a ver, se me acaba el tiempo, vamos a tener un gerente acá de producción, las 2 jefaturas que dependen de él, y laboratorio va a tener que depender del gerente de producción y no de uno en particular como está acá.